Pedimos el favor a un hermano en comunión que dé lectura a la porción a considerar en esta parte de la mañana, Primera de Corintios capítulo 11, desde el versículo 2 hasta el final. Primera Corintios capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre,
coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El Señor bendiga su palabra. Amén. Se ha escuchado tantísimas veces que todas las doctrinas que están reveladas en la palabra de Dios no solamente tienen el efecto de que la podamos conocer, comprender, sino que también se puedan aplicar, tienen su repercusión en nuestra conducta, en nuestra manera de proceder. Y más en la casa de Dios, como el apóstol le dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta porción que se acaba de leer y que ha sido una porción considerada en las asambleas, y el año pasado entendemos, aun cuando no estuvimos presentes, sabemos que aquí se estudió este pasaje y se hizo una correcta interpretación de la misma. Y entiendo que el sentir de los hermanos cuando sugirieron estos temas es la implicación que tienen estas verdades en medio del pueblo del Señor, lo que debe producir entre nosotros el conocer estas verdades. Entonces, en la mañana, don Andrew mencionó estos 5 símbolos que tenemos nosotros. El antiguo pacto estaba lleno de símbolos. Era un culto donde los sentidos estaban todos activos, el de la vista, el del olfato, el gusto, el tacto. Los sentidos estaban activos. En el nuevo pacto tenemos estos 5 símbolos ya señalados. El bautismo es uno de ellos. La cabeza cubierta de la dama, la cabeza descubierta de los varones, el pan y la copa. Son estos símbolos que nosotros tenemos, que podemos apreciar. Y en esta mañana quisiéramos, a la luz de esas verdades, ver las implicaciones, el valor práctico que tiene esta porción. Como ya he señalado, este capítulo ha sido ya estudiado, considerado. Versículo 2 y 3, vemos el principio declarado acerca de Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Desde el versículo 4 al versículo 7 vemos este principio desplegado con la cubierta de la dama. Eso se aprecia, se ve, se despliega. Igualmente con la cabeza descubierta del varón. Luego desde el versículo 8 al versículo 15, el apóstol Pablo defiende este principio de razones que ya han sido, vuelvo a insistir, consideradas en la conferencia pasada, y entendemos que hay razón creacional, hay varias razones que el apóstol presenta para defender este principio. Versículo 16, encontramos que el principio nuevamente lo ratifica, es definitivo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Luego, desde el 17 al final, vamos a ver las verdades solemnes y preciosas que tienen que ver con la cena del Señor
y esos dos símbolos que tenemos, el pan y la copa. Pero queremos ver las implicaciones en 4 áreas que los hermanos sugirieron a considerar en esta mañana. Es el rol del varón y de la mujer a la luz de este pasaje. Aquí el contexto es una reunión de iglesia, la iglesia está reunida y hay roles específicos para el varón y para la mujer. A la luz de este pasaje vemos que el varón tiene responsabilidades en la casa de Dios, tiene un papel que Dios le ha asignado, que no habla de superioridad, sino por el contrario de un diseño divino, y en su casa Dios al hombre le ha dado responsabilidades de liderazgo, le ha dado la responsabilidad de autoridad en medio del pueblo del Señor, la enseñanza pública. Como sabemos, él ora y él profetiza, él toma parte pública en el culto. En el capítulo 14 el apóstol Pablo da claramente la exhortación de que la mujer debe callar en la congregación. Ese es un rol que Dios le ha asignado al varón. El varón tiene esa responsabilidad delante de Dios, de ese liderazgo que le ha dado y de tomar parte pública. Pero en cuanto a los roles de la mujer, porque ese es un punto donde ha sido atacada las hermanas, donde las denominaciones cuestionan el papel de las hermanas en medio del pueblo del Señor y lo menoscaban, lo menosprecian, lo desestiman, porque la mujer no toma roles que Dios le ha asignado al varón, como tomar parte pública. Y aquí, hermanos, en las Sagradas Escrituras, en este pasaje, encontramos que hay roles muy específicos, valiosos, que Dios le ha dado a la hermana en la asamblea. Y qué bueno es que las hermanas puedan apreciarlo. Qué bueno es que las hermanas puedan conocerlo. Dios le ha dado un rol muy importante, un papel muy importante. Y quisiera rápidamente mencionar, a la luz de este pasaje y otros más, la noble actividad que una hermana desempeña en la casa de Dios, en la asamblea. En primer lugar, su presencia. La presencia de las hermanas en el culto es muy valiosa. Eso imprime una atmósfera espiritual, como se nos ha enseñado en Primera de Timoteo capítulo 2, donde encontramos una exhortaciones para el culto de oración público, y allí menciona los hombres levantando manos santas sin ira ni contienda. Ellos están orando y sabemos la interpretación de ese pasaje. Los varones son los que están tomando parte pública en la oración, en Primera de Timoteo capítulo 2, pero la presencia de las hermanas le imprime, le da una atmósfera muy espiritual a la reunión. Entonces, la presencia solo de las hermanas ya es una enorme bendición en la asamblea. Pero no solamente su presencia, su porte, el porte santo de una hermana en la asamblea, en las reuniones, y sabemos que eso aplica en toda la vida, pero estamos hablándolo en el círculo de la asamblea local. El porte de la dama en su presencia, vuelvo a insistir, le da una nota muy espiritual, preciosa y valiosa en la reunión. Pero aquí vemos algunos privilegios que ella tiene. Ese es otro rol que veo, no solamente su presencia, su porte, los privilegios que tiene ella al estar con la cabeza cubierta.
Ella está reconociendo el señorío del Señor. Reconoce que en este lugar donde la iglesia se reúne, el Señor es reconocido como tal, como Señor, como cabeza. Ella, a la luz de este pasaje, también está cumpliendo otro rol muy noble. Dice, por causa de los ángeles, como se leyó. Y su privilegio aquí es que está en alguna medida educando a los ángeles. La manera como ellos pueden observar la sumisión, el reconocimiento de el Señor en medio de su pueblo. Ese es otro de los privilegios que una hermana tiene en medio del pueblo del Señor. Pero también, hermanos, vemos que una hermana, a la luz de la palabra de Dios, no solamente de este pasaje, ella tiene ese rol de su presencia entre nosotros, su porte, los privilegios que ella tiene de demostrar esa preciosa verdad de que Cristo es la cabeza, sino sus oraciones. Vemos que la hermana tiene esa bendición en medio de la casa de Dios, el orar. Y pudiéramos seguir mencionando algunos roles que la hermana en medio del pueblo del Señor desempeña, que son dignos de que una hermana lo aprecie, lo estime, y eso le va a dar a ella una nota de gratitud de que su actividad en medio del pueblo del Señor es muy amplia. Vuelvo a insistir, en las denominaciones se cuestiona la actividad de las hermanas en la asamblea, pero la hermana en la asamblea tiene un papel sumamente valioso. Pero otro detalle que se mencionó en el bosquejo que se nos entregó es en cuanto a la reverencia. Y en este pasaje que acabamos de leer, lo vemos desde el versículo 17 al 19, se puede considerar el valor que tiene la reverencia. Versículo 20 y 22, encontramos el valor que tiene la reverencia. Aquí está implícito esta verdad. ¿Y qué es la reverencia, hermanos? La reverencia implica un sentido de grandeza de Dios y de lo que Él representa, y un sentido de indignidad nuestra. Aquí estaba pasando un problema. Entre los muchos problemas que había en la asamblea de Corinto, era ese. Se estaba menospreciando al Señor. Se estaba menospreciando a la iglesia. Había una falla en cuanto a la reverencia, no solamente en el culto de la cena del Señor, sino que entendemos que eso se podía apreciar en las reuniones de una asamblea. Y qué importante, hermanos, es que se considere esta verdad que tristemente se está perdiendo en medio del pueblo del Señor. La falta de reverencia. Y posiblemente, hermanos, la falta de reverencia entre nosotros es que estamos teniendo un concepto muy vago de nuestro Dios y de lo que implica estar congregados en el nombre del Señor y estar consciente de que Él está en medio de su pueblo. Vuelvo a insistir, aquí había una falla en cuanto a eso. Y nosotros tenemos que bajar la cabeza y admitir que la reverencia en medio del pueblo del Señor se está perdiendo. ¿Cómo podremos apreciarlo en nuestros días? El llegar tarde al culto. Sabemos que hay circunstancias muy puntuales y hay situaciones
que escapan de nuestras manos. Pero no se puede convertir en un hábito llegar tarde al culto. Esa es falta de reverencia. Ir continuamente al baño, eso es una falta de reverencia. Nosotros no podemos, leí hace tiempo un artículo que decía, nosotros no podemos comprar las convicciones de otros y aplicarlas así sencillamente a nosotros. Pero nosotros tenemos que comprar las convicciones a la luz de la palabra de Dios. Y eso, hermanos, nos va a ayudar a corregir algunas cosas que vemos que están aconteciendo. Disculpen la observación, pero faltaba la oración esta mañana, ¿verdad? Y si no nos dicen que hace falta la oración, pareciera que todos se había acabado. A veces hay un murmullo y todavía no se ha terminado la reunión en medio del pueblo del Señor. Yo creo, hermanos, que es propicia la ocasión el estudiar estas verdades de la reverencia que debe existir en la casa de Dios. Pero también se habló acerca de la importancia de nuestras relaciones fraternales, la importancia de la armonía a la luz de estos pasajes. Porque como ya hemos señalado, estos símbolos se aprecian. Se pueden ver la cabeza cubierta de la hermana, la cabeza descubierta del varón. Se puede apreciar el símbolo del pan y la copa. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Ya hemos visto en cuanto a algunos roles, tanto para el varón como para la mujer en la casa de Dios, la reverencia, pero también la importancia de la armonía, de las relaciones fraternales, que también aquí vemos que estaban tristemente trastocadas. No había comunión fraternal, no habían relaciones armónicas que deben reinar cuando el pueblo del Señor se reúne. A lo largo de la Biblia vemos esa verdad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si hay un culto donde esa verdad se expresa de una manera muy palpable, es la reunión de la cena del Señor, donde participamos todos de un mismo pan y de una misma copa. Entre muchas consecuencias de esa realidad, debe producir en nosotros una relación armónica, fraterna. Es una hipocresía si estamos participando de un mismo pan y no tenemos comunión unos con otros. No tenemos una comunión con nuestra propia esposa. Sabemos que la cena del Señor es un culto donde, vuelvo a insistir, se expresa esa relación armónica, fraterna, que debe reinar entre nosotros. Eso lo proclama cuando nosotros nos reunimos para partir el pan. Eso debe prevalecer en toda nuestra forma de vivir y aun cuando venimos a los cultos. En el culto de oración necesitamos tener relaciones fraternas. Vuelvo a repetir el versículo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y si yo no tengo una relación fraternal con mi hermano, con mi hermana, ¿cómo yo puedo venir a orar? ¿Cómo yo puedo venir a un culto donde Dios quiere que su pueblo esté en armonía? Entonces, la cena del Señor es una reunión donde nos invita a resolver nuestros conflictos antes. Como dice Mateo capítulo 5,
cuando uno va a presentar su ofrenda y allí se acuerda que su hermano tiene algo contra uno, entonces deja tu ofrenda allí y ve, reconcíliate primero. La adoración tiene prioridad. Es prioritaria la adoración, pero esa adoración no se va a realizar, no se va a cristalizar de una forma como Dios quiere si yo no tengo una relación fraterna. Entonces es bueno que se considere ese aspecto. Y finalmente, hermanos, está la santidad personal. Allí, versículos 27 al 34, vemos que hay esa verdad descrita. Allí el peligro, la posibilidad de que uno esté participando de la cena del Señor de una manera indigna. No tiene una comprensión de lo que estos símbolos representan. Hay ese peligro, hermanos. Pero la cena del Señor, si algo debe producir en nosotros, es lo que dice aquí, un autoexamen, una evaluación. Y eso nos debe conllevar a vivir una vida santa, para venir a ese día a participar de la cena del Señor. Mire, hermano, cuánto uno aprecia esta reunión. Todas las reuniones tienen su importancia, su valor. Pero el venir a la cena del Señor y estar frente a los símbolos es una invitación a vivir una vida santa. Pruébese cada uno a sí mismo y coma con la expectativa de venir a participar de la cena del Señor. ¿Qué efecto purificador en la vida de un creyente produce esta reunión que Dios nos ha dejado? Haced esto en memoria de mí. Es donde el creyente se evalúa. Cuando fue instituida la cena del Señor, vemos que el contexto, el Señor lavó los pies de los discípulos. Y cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, los discípulos se hicieron un autoexamen. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Ellos se miraron a sí mismos, porque es que este acto es un acto que debe producir eso, santidad de vida. La cena del Señor me va a ayudar para vivir una vida piadosa, una vida santa durante toda la semana. Yo leí hace años acerca de estos hermanos en Plymouth. Ellos se reunían en el nombre del Señor. Y si algo caracterizaba a esos creyentes, es que terminaba un culto de la cena del Señor y ya estaban a la expectativa del próximo culto de la cena del Señor. ¿Y qué produce eso en la vida de un creyente? Que apenas termina el culto y están ya mirando el próximo momento cuando van a partir el pan. Producía en ellos una devoción, una vida santa, una vida piadosa. Entonces, hermanos, espero que mis queridos hermanos, no solamente aquí arriba, allí abajo, que están varios de los obreros, puedan ayudar en cuanto a estas verdades que son sumamente preciosas, pero muy propicias a abordarlas en nuestros días. El papel y el rol en la casa de Dios, a la luz de estas verdades, cada uno tiene un rol, cada uno tiene un papel, una función en medio del pueblo del Señor. Hay el varón y la mujer. No compiten, se están complementando en la casa de Dios. Tienen roles distintos, pero que sin duda alguna llevan un objetivo, el glorificar al Señor. También el tema de la reverencia, un tema tan clave, tan fundamental, que lo abordemos en nuestros días, tener un sentido amplio de lo que significa estar en la casa de Dios, saber que Él está presente
Y que si Él está presente, eso debe producir en mí un santo temor, servirle con temor reverente, como muchas veces cantamos ese himno, Santo, 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 te adoro reverente. La reverencia en la casa de Dios, que tristemente se está perdiendo. Eso va a afectar toda nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir en medio del pueblo del Señor. La relación armónica que debe existir entre nosotros, fraterna, y más cuando venimos a partir el pan para estar en la cena del Señor, debe producir eso en nosotros. Y finalmente, hermanos, la santidad de vida que debe también producir el estar reunidos con los santos en cada reunión, pero de una manera muy particular a la luz de 1 Corintios 11, estar reunidos en la cena del Señor. Debe invitarme a mí a hacer un autoexamen, una revisión continua para poder estar presente y partir el pan como el Señor así lo quiso. Entonces, hermanos, el estudio está abierto. Entiendo que hay mucho que abordar y yo espero que mis queridos hermanos puedan apoyar en este estudio. Hermanos, un breve comentario. Eso me amarra de una vez. Dije breve. Contemplando la reunión en esta mañana, vemos algo que uno no va a ver en muchísimas partes donde profesan congregarse creyentes. Está totalmente ausente la distinción entre el hombre y la mujer. Eso se ha descartado en el pensamiento moderno y lamentablemente ha afectado enormemente personas que profesan aceptar la autoridad de la palabra de Dios, pero en este asunto no se hace. Entonces uno da gracias a Dios que se sigue manteniendo esa distinción entre el rol del varón y el rol de la mujer en la congregación. El apóstol está mostrando que esto es fundamental. Esto no es algo que comenzó con la iglesia, sino que viene del sexto día de la creación, del comienzo de la historia del mundo. Dios hizo al hombre, varón y hembra los hizo. Y capítulo 2 nos da a entender que el hombre fue creado primero. Eso se toma en cuenta aquí en los argumentos del apóstol Pablo. Entonces, fue Adán que recibió esas instrucciones de capítulo 10, versículo 16 de Génesis 2, de labrar y guardar el huerto. Él era el responsable de esa tarea que Dios le encomendó. También recibió él instrucciones en relación a lo que se podía comer y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no se podía comer. Ese rol lo recibió Adán directamente de Dios. Y cuando se habla de la mujer, lo que estaba en la mente de Dios era que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, el rol de la mujer en el huerto del Edén era ser una ayuda mutua, idónea para Adán. Y
Ese orden es lo que debe verse en cada reunión de la asamblea. No se está sugiriendo en absoluto una inferioridad de la mujer en relación al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso aplica al varón, aplica a la mujer. Esa dignidad de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero inferioridad, no. Porque observemos bien versículo 3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Ahora entendamos bien, hermanos. En esencia, el Hijo de Dios, Él es Dios. Tiene todos los atributos divinos. Pero cuando se habla de Cristo, estamos pensando en ese paso voluntario que Él dio de tomar humanidad perfecta y vivir aquí como hombre, haciendo la voluntad de Dios. Y uno se impresiona que todo lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en su vida, su paso por este mundo, fue obediencia, en obediencia a lo que su Padre le había encomendado. Ni una sola palabra habló Él que no era la palabra que su Padre le había ordenado hablar. Ni una sola palabra, ni un solo paso. Fue un paso independiente. Todo fue haciendo lo que su Padre le había encomendado hacer. Entonces, Dios, la cabeza de Cristo, Él nos ha dado un perfecto ejemplo de sujeción a la autoridad, así como Él anduvo en este mundo. Entonces, la hermana debe estar totalmente clara que no es una posición de inferioridad. En los ojos de Dios no hay diferencia en cuanto a valor. Y va a llegar el día cuando seamos transformados. Todos vamos a llevar la imagen del Señor Jesucristo. No habrá inferioridad ni distinción en ese momento. Pero en la asamblea, el apóstol está enseñando que se debe ver claramente que son dos papeles diferentes. La autoridad, ¿quién habla? ¿Quién va a dar instrucciones? Eso el Señor lo ha dejado con el varón. Por eso Él tiene la cabeza descubierta. La obediencia a la autoridad va a ser el rol de la hermana. Ella lo está aceptando de buena gana porque es lo que el Señor ha mandado. Entonces, gracias a Dios de nuevo digo por estar en un lugar donde no se ha descartado esta enseñanza como algo ya anticuado, fuera de utilidad. No, esto se mantiene. Y mucho más, hermanos, como estamos viendo, sabiendo que el mundo ha descartado inclusive el concepto de género. Bueno, eso es algo que Dios estableció. Eso no ha cambiado. En una asamblea se está manifestando claramente que Dios los hizo al principio, hombre y mujer. La cubierta, creo yo, debe ser algo visible, algo que se puede ver, porque tiene ese objetivo de distinguir. Es algo que debe ser muy evidente. Eso es una forma práctica, no es algo que, por ejemplo, transparente, que uno, bueno, hay una cubierta, pero no se está viendo. Damos gracias a Dios por
nuestras hermanas que procuran cumplir esa ordenanza que el Señor ha dejado por medio del apóstol Pablo. Hay dos pequeñas expresiones que separan las dos partes de 1 Corintios 11. Primeramente, en versículo 2, os alabo, hermanos. Os alabo. Luego, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. En la primera parte, por el Espíritu Santo, el apóstol, quien predicó en Corinto, vio la asamblea formada. Él les escribe con sus muchos problemas. Pero aquí dice, os alabo, hermanos. Y como el hermano Rubén ha venido indicando, no era solamente los varones, sino también las hembras. Ellos cubrían la cabeza como los varones, no. Ellas eran reverentes y con su cabello largo, no cortado, cubrían la cabeza. Y ahora voy a leer en 2 Corintios. Quizás podríamos oír más acerca de qué quiere decir cabeza en los primeros versículos. Por ejemplo, dice en 3, pero quiero que sepáis, hermanos, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Me llama la atención que deja la expresión y Dios es la cabeza de Cristo hasta el final. Primero, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer. Primero Cristo es la cabeza del varón, todo varón, y el varón de la mujer. Cristo, Dios, es la cabeza de Cristo. ¿Por qué el orden así? ¿Y exactamente cuál es la idea de cabeza de esta pregunta? Pero quiero leer algo de reverencia. Los hermanos han venido hablando de esto. Por favor, vamos a 2 Corintios capítulo 6. De la porción que tiene que ver con yugo desigual. El contexto es espiritual, mezclándose con las sectas y esto.
Pero voy a leer en 16. Segundo los Corintios 6 y 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Vosotros sois. Vosotros se refiere a quiénes? A los corintios, a los creyentes en la asamblea, la congregación, la iglesia de Dios en Corinto. Comienza 1 Corintios 1 y también 2 Corintios capítulo 1. Vosotros sois templo del Dios viviente. La iglesia, no el local, el pueblo. Dios mora en medio de su pueblo. Ellos son morada de Dios, templo de Dios. Vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros padre, y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1. Este es donde voy a llegar. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la que leímos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es santidad? Sed santos, porque dice Dios, yo soy santo. Ser santo es separándonos, apartándonos de la carne, de falsos espíritus, enseñanzas tales. Separarnos a Dios, para Dios. Comenten, hermanos. De las razones de estos estudios, en particular de este, hermanos, es que corremos el riesgo de volvernos ritualistas, cumplir con las ordenanzas, por ejemplo el bautismo, cumplir con la cubierta, cumplir con el pan, cumplir con la copa, pero no acordarnos de lo que eso significa y de nuestra actitud ante el significado de estas ordenanzas. Entonces, algunas veces hablamos mucho de la cubierta y necesitamos entender muy bien cuáles deberían ser las características de una cubierta a la luz de esta escritura. ¿Qué es realmente una cubierta? Porque hay opiniones que no la boina, que no el sombrero, que tiene que ser velo. Bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La cubierta, ¿cuál es?
deben ser las características. Pero más allá de eso es, ¿qué significa eso? La mujer, dice aquí, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Cuando yo veo a una hermana cubierta durante el culto, ¿qué me enseña eso? El apóstol dice aquí, lo primero, una de las cosas que nos recuerda es que primero fue creado el hombre y después fue creada la mujer. Y el propósito de la creación de la mujer era ser de ayuda idónea al hombre. Esa es una de las cosas que nos recuerda. Pero también nos recuerda cómo entró el pecado en el mundo. Cómo entró. Y a partir de la entrada del pecado, lo que Dios le dijo al hombre y lo que Dios le dijo a la mujer. Entonces, sí hay roles diferentes. Pero cuando uno ve a la mujer con su cabeza cubierta, ¿qué más nos enseña eso? Que quien tiene la primacía, la autoridad en la asamblea es el Señor. Y si la cabeza de la mujer, en este caso, representa al hombre y esa cabeza está cubierta, el varón no tiene ningún derecho a imponer su autoridad en la asamblea, sea anciano, sea obrero, siervo del Señor. No, la autoridad la tiene el Señor. Y si Él tiene la autoridad y me ha dicho a mí como varón lo que yo debo hacer, y le ha dicho a la hermana lo que debe hacer en la asamblea, bueno, amén. Ahí no valen opiniones, criterios, no vale una tendencia de pensamiento, sino lo que la Biblia dice. Entonces, la idea es eso, hermanos, sí, preocuparnos porque la cubierta tenga las características bíblicas que debe tener, pero más allá de eso es, ¿qué implica eso en nosotros? Imagínense, hermanos, que la hermana se cubra como debe ser, pero ejerza dominio en la asamblea. ¿De qué vale cubrirse si no está llevando a cabo lo que eso significa? De modo que en la asamblea no se cancela lo que se estableció en la creación. El apóstol, como hemos oído, regresa a la creación aquí. Esto no es algo local de Corinto o algo cultural, es algo creacional, un orden establecido en la creación donde la autoridad fue dada al hombre y la parte de la sumisión a la mujer. Entonces, eso se ve en la esfera natural y en la esfera espiritual de la asamblea también se debe notar esa distinción. Y por eso es que en la asamblea hay otra cubierta para la mujer. Ella tiene una cubierta natural. En lugar de velo le es dado el cabello. En la naturaleza, ella tiene esa cubierta, esa distinción entre el hombre, entre la mujer y el hombre. Pero en la asamblea, ella se pone una cubierta encima de su cabeza para mostrar visiblemente. Son dos cubiertas, entonces. Pero ¿cuántas hermanas aquí en esta mañana, cumpliendo sumisamente la orden de una cubierta sobre su cabeza, debajo de esa cubierta tienen su cabello cortado, en señal de insumisión al orden divino establecido desde la creación? Aquí, como decía don Santiago Wamsley, el Señor lo enfatiza al derecho y al revés. Dice en el versículo 6, le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello. Y dice en el versículo 15, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Creo que lo mencionamos el año pasado. Tenemos que recomendar a la Asamblea de Corinto que a pesar de sus fallas tan graves,
por lo menos no tenían esta, parece. Porque el apóstol no les está mandando a las mujeres no cortarse el cabello. Está asumiendo que lo han dejado crecer. Y en base a esa realidad que ellos estaban practicando, Él les enseña aquí en la palabra. No es que les está mandando no cortar el cabello. Está asumiendo que lo tienen no cortado. Y tiene una lección para ellas en relación a la sumisión. Pero siempre hay la resistencia a este orden divino. Repito, no es el asunto del cabello de la mujer, no es una enseñanza realmente de la asamblea. Es algo de la creación misma, con el mismo significado de la cubierta en la asamblea. La mujer con el pelo dejado crecer se está sometiendo al orden divino, no se está rebelando contra lo que Dios estableció desde el principio. Entonces siempre hay, como dije, cierta resistencia y la pregunta ¿cuán largo debe ser el cabello? Pero realmente no es un asunto de cuán largo debe ser. Dice sencillamente dejarse crecer. Entonces si uno lo recorta, lo está dejando crecer. No según Ezequiel capítulo 44, donde tenemos las instrucciones para los sacerdotes en el templo milenial. Hay tres cosas mutuamente exclusivas. En Ezequiel 44 y 20 dice, no se raparán su cabeza. Esa es una cosa, rapar la cabeza. Ni dejarán crecer su cabello. Esa es otra cosa, diferente. Sino que lo recortarán solamente. Una tercera cosa que es diferente a las primeras dos. Tres cosas que son completamente diferentes la una de la otra. Entonces, recortar el cabello, según este versículo, no es dejarlo crecer. Es algo diferente. Entonces, como tenemos aquí en 1 Corintios 11, a la mujer dejarse crecer el cabello, eso significa no recortarse el cabello. Absolutamente. Yo creo que tenemos que agachar la cabeza aquí y reconocer que en qué asamblea no hay hermanas que se recorten el cabello en desobediencia, en rebelión al orden divino establecido desde la creación. Me llegó al pensamiento la palabra que se usa en cuanto a Usa, cuando él tocó el arca. Dice que Dios lo hirió por aquella temeridad. No es una temeridad para una hermana recortarse el cabello, es una temeridad, es algo en contra del orden divino establecido desde la creación. Eso se enseña en la asamblea suya, apreciado ancianos en el culto esta tarde, en esta mañana. Se enseña esa verdad en la asamblea suya. Estamos perdiendo, hermanos. Estamos llegando a ser semejantes al mundo religioso a nuestro alrededor. Uno ve un libro escrito por una mujer. Está bien, gracias al Señor por esa capacidad. Da la vuelta al libro y ahí está la foto de la mujer. Un cabello por aquí. ¿Qué ha aprendido de la palabra? En el versículo 6 es la palabra vergonzoso. ¿Qué quería decir en aquel tiempo y en este tiempo actual? Una vez, el hermano Santiago, él señaló esto como aquella malvada Jezabel y dijo que Dios no quiere que ninguna de sus hijas se vista como esa malvada Jezabel. Pero, ¿hasta dónde alcanza esta palabra aquí si le es vergonzoso? ¿Qué implicación tiene en la congregación
que una hermana se cubra, se ponga la cubierta, pero tiene el pelo cortado. ¿Y qué implicación tiene que un hermano no se cubra, pero tiene su pelo no cortado? ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene eso en relación a lo que ya hemos oído? Eso es igual a que usted me dijera que usted es un vegetariano carnívoro. Igualito. Igual que aquí. Hermanos, ¿debe el varón dejarse crecer el cabello? ¿Sí o no? No oigo. El hermano hace así. No, más duro. ¿Debe la hermana dejarse crecer el cabello? ¿Qué más? Para esta, la asamblea tiene sus ancianos, ¿sí o no? Si hay un hermano dejándose crecer el cabello, ellos lo llaman aparte y le corrijan. Y hasta lee esta misma escritura. Si la hermana persiste en cortarse el cabello, también tiene que hacerlo. Pero una vez en Los Santos llegó una hermana y estaba en la conferencia y ella estaba mirando y vio una hermana con el cabello cortico. Nos llamó y nos dijo, esa hermana tiene el cabello corto. ¿Usted no habla con ella? No, mi hermano, no. ¿Por qué? Ella estaba recibiendo... Aló. Parece que no oyeron. Esa hermana tenía cáncer y estaba recibiendo tratamiento. Su cabello cayó y terminado el tratamiento para el cáncer estaba. La hermana que hizo la pregunta, ¿cómo se sentía? Ay, perdón. Tuve la gracia de decirlo. Yo no sabía. Hermano, el tema es la cubierta. ¿De los hombros o de la cabeza? ¿De los hombros? ¿Del medio cuerpo o de la cabeza? Si la tiene cubierta, don Santiago Wamsley, citado por el hermano Andrew, él dijo claramente, en un artículo en la Sana Doctrina, la cubierta la cabeza. Ahora, la hermana debe cubrirse, el varón no. ¿Y por qué la hermana debe cubrirse la cabeza? Porque ella está reconociendo que el varón, el hombre, es cabeza de ella. Y el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es gloria de Dios. Entonces, él debe tenerla descubierta, porque la mujer es la gloria del hombre, tiene que cubrirse, porque es en la congregación, en la conferencia, en cultos, la gloria de Dios visible, descubierta, la gloria del hombre cubierto. ¿Es correcto? La idea de vergonzoso es algo como deshonesto, que causa pena. Pero creo que el apóstol no está apelando al concepto que había en Corinto, que es lo que algunos argumentan. No, es que en Corinto era vergonzoso para una mujer cortarse el pelo porque la confundían con una mujer ramera. No, ese es el mismo principio. O sea, hoy día para la mayoría de las mujeres en el mundo, cortarse el pelo no le da vergüenza. Por eso casi todas lo hacen.
Entonces, la idea no es aquí apelar al criterio humano, es al criterio de Dios, lo que Dios piensa. Como cuando se dice, honroso sea en todo el matrimonio. Si uno somete ese concepto a lo que piensa el mundo, una buena cantidad de inconversos dicen, no, eso no importa, lo importante es que estemos juntos y nos querramos, pero casarnos, eso no tiene importancia. No, es que no es la importancia para el hombre, es la importancia para Dios. Para Dios es honroso. Entonces aquí, para Dios es una honra. Y para nosotros debería ser una vergüenza delante de Dios, no tanto delante de los hermanos, ni delante de los inconversos, delante de Dios, que yo me deje crecer el cabello, o que una hermana no se deje crecer el cabello. Creo que la idea aquí es de nuestra actitud ante Dios, porque eso es señal de autoridad. ¿De autoridad de qué? Y lo otro es que se puede una hermana tener el cabello largo y cubrirse en la asamblea, pero no vivir a la luz de esa realidad que ella está expresando. Un ejemplo muy sencillo: si una hermana quiere incidir, si su esposo es anciano, en las decisiones de una asamblea, se ha conocido casos de hermanas que tristemente han querido incidir en las decisiones de asamblea, abandonando el rol que Dios le dio. O sea, se puede y debe apreciarse eso, que la hermana tenga su cabello dejado crecer, como se ha enseñado, y tenga la cubierta, pero ella debe vivir a la luz de esa realidad que está expresando visiblemente. Igualmente el varón puede tener su cabello recortado y su cabeza descubierta, pero no asumir el rol que Dios le ha asignado en medio del pueblo del Señor. Eso debe apreciarse en medio del pueblo de Dios. Aprecio, hermanos, que puedan ayudar con relación a la cena del Señor. Quería decir algo sobre el tema de la reverencia. Hay un versículo en Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y don Bernardo ha estado mencionando una palabra que tiene que ver mucho con la reverencia, la actitud que debemos asumir, que debemos tener cuando venimos a la casa de Dios. Nosotros ya hemos oído que somos casa de Dios. Cuando la iglesia se reúne está la casa de Dios, está el Señor presente. Y aquí Salomón dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Eso debe producir en mí una actitud reverente, saber a dónde voy a ir, quién va a estar. Eso debe incidir en mi vida, en mi andar, en mi forma de ser. Entonces, hermanos, es la actitud que debemos asumir cuando estamos en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Si uno ve a lo largo de las Escrituras, hombres que tuvieron un encuentro con Dios, Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas tierra santa es. El caso de Josué, ese caso tan emblemático de Isaías, cuando él fue al templo y tuvo aquella visión, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y él dijo, ¡ay de mí! Hermano, que el Señor nos ayude a tener un concepto de la grandeza de Él y de su presencia en medio de su casa, y eso va a incidir en mi actitud, en la manera como yo me comporto, en la manera como yo me visto. Eso incide, hermanos, la reverencia incide en mi actitud, y eso me va a ayudar a poder dirigirme a Él como
debo dirigirme. En el mundo de las denominaciones se utilizan tantas palabras que indican la falta de respeto y reverencia al Señor. Papaíto, esa no es una palabra que uno debe emplear cuando se dirige a Él. Uno debe ser reverente. La forma como se visten para las reuniones, y eso, vuelvo a insistir, implica en toda la vida, pero eso es importante. Antiguamente teníamos cuando había la mampara, me acuerdo, en la asamblea pusieron un escrito acerca de la manera como uno debe entrar al culto, y decía el que escribió eso: no entre taconeando, o sea, para que haya el silencio y la reverencia. En el culto a veces, hermanos, hay tanto descuido de esa manera. Aún nuestros niños, yo sé que animo a mis queridos hermanos que están levantando niños, criando sus hijos, qué reto, qué responsabilidad, pero enseñarle que cuando nos reunimos como iglesia, este es un lugar importante, es un lugar sagrado, que ellos puedan apreciar la importancia que reviste venir a la casa de Dios. Entonces, hermano, la reverencia es una actitud que debemos asumir cuando estamos en la presencia de Dios. Bueno, sí, entiendo lo que don Noel, pero yo creo que lo mejor debería expresarlo él. Don Noel me está comentando sobre si el hombre viene a la asamblea y él necesita tener sombrero, él lo quita, como bien lo sabemos, se quita en la congregación, porque si él entiende que no debe cubrir su cabeza, y la hermana en la congregación, como ya se ha enseñado, pero don Noel, yo no entendí del todo lo que me quiso expresar. Si usted lo puede enseñar mejor. Hay una costumbre en alguna parte que va en contra de lo que nuestro hermano Rubén Mendoza ha estado desarrollando muy bien. Y es que entra, tiene su Biblia, se siente y luego empieza a sacar y cubrir la cabeza. No es tan común, porque no es tan común que los hombres cubran la cabeza, pero yo conozco a algunos que sí cubren su cabeza, ¿verdad? Y muchas veces yo también tengo que hacerlo. Pero sería correcto para personas, hombres, que usan sombrero o lo que sea, un béisbol, una gorra así. Pero sería correcto entrar, sentarse y quitarlo, o el varón que cubre su cabeza y entra y la hermana cubre su cabeza y luego entra y se siente. ¿Correcto, hermano? ¿Sí o no? Estamos de acuerdo. Quería solamente citar otro versículo en Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Algunos hermanos han puesto este versículo en su local, un texto. Mas Jehová, el Señor, o sea, el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. El silencio en la presencia del Señor. Yo creo que una de las cosas que nos ha estorbado es el asunto de que tenemos que comer aquí en el local. Y bueno, después de terminar el culto completamente, no antes de la oración como en esta mañana, después de terminar el culto completamente, estamos como en una familia, pues en una casa. No estamos en el culto, no estamos así reunidos como casa de Dios, en una asamblea.
y la conversación pues es natural, pero quede antes del culto, cuando estamos esperando, hemos venido para oír la palabra y estamos aquí esperando. Yo creo que antes de la cena del Señor no hay ese murmullo y esa conversación, pero me está comenzando a molestar mucho esa conversación antes de los cultos, de la conferencia. Como que si esto llegara a ser casi el volumen muy alto también. Yo sé que el culto no ha comenzado todavía, pero no debe haber pues algo de reverencia en ese sentido, de estar anticipando un ejercicio, el culto por delante y queriendo oír la palabra de Dios y procurando preparar su corazón para recibir la enseñanza que va a venir. ¿Será el momento adecuado para una conversación animada entre dos hermanos ahí, pocos minutos antes del culto? Solamente estoy sugiriendo, hermanos, algo que podría ayudarnos a mejorar ese aspecto de la reverencia. La palabra de Jacob, cuando descubrió que donde él pasó la noche era la casa de Dios, él dijo, cuán terrible es este lugar. Entonces debe haber algo que nos impresiona, hermano. Estamos en la presencia del Señor y no es nuestra casa. Él nos ha invitado, es un tremendo honor estar aquí y eso se nota en ese silencio de reverencia, en el ambiente de los cultos. Y creo que la cena del Señor también es uno de los incentivos más poderosos para la santidad en la vida del creyente. Por un lado, estamos anticipando ese momento de aquí pasado mañana, sentarnos en la cena del Señor. Vamos a tomar de las manos del Señor como si fuera lo que representa su cuerpo y lo que representa su sangre derramada para limpiarnos del pecado. Entonces, anticipando ese privilegio, debe ayudarnos a vivir una vida consona con el Señor y recordando cuánto pagó Él para que yo fuera santo. Y también el otro aspecto es mirando atrás. Hemos recordado al Señor, este domingo pasado lo hicimos. Eso no debería ayudarnos en el transcurso de la semana a vivir una vida santa, recordando cuánto le hemos costado y lo que Él hizo para separarnos del pecado en la práctica y eternamente. Entonces están vinculados pues en este capítulo ese privilegio y la vida que corresponde a uno que disfruta de ese privilegio, la santidad. Dormirse en el culto es una falta de reverencia. Y en una conferencia, lo digo para ayudar a mis queridos hermanos, a veces yo me acuerdo cuando nos hospedábamos y veía a hermanos que tenía tiempo que no les veía y podíamos hablar. Pero hermano, si usted habla a altas horas de la noche, no va a dormir usted, no va a dejar dormir a otros en el hospedaje. Y a veces en la mañana o en la tarde se viene al culto y algunos hermanos están cabeceando. Y uno les pregunta qué les pasa. Oye, es que no pude dormir en el hospedaje. Se habló hasta tan altas horas de la noche. Un consejo. La reverencia implica venir con una actitud dispuesta a estar en la presencia del Señor. Habla que tu siervo oye. Yo sé que hay circunstancias, pero eso también debe ayudarnos, la reverencia en la casa de Dios. Aquí hay una pregunta
el vestido en el varón muy ajustado al cuerpo y las mangas muy cortas en el vestido de una dama es falta de reverencia. Entonces, me gustaría que los hermanos pudieran ayudar sobre la pregunta. Bueno, hermanos, la palabra vergüenza de la cual se hizo la pregunta, yo creo que Dios puso en el hombre ese sentir, el hombre y la mujer, en cuanto a ciertas formas de conducirse, en cuanto a formas de vestirse. Eso está en el hombre desde un principio, pero eso se pierde. Y llega un momento cuando la persona descarta todos esos controles que Dios ha puesto y no es capaz de avergonzarse. Practica desvergonzadamente las cosas que él sabe que no debe hacer. Entonces creo que tiene que ver con la pregunta, hermano, ¿verdad? Porque podríamos llegar a un extremo donde no sentimos, no vemos lo grave de lo que estamos haciendo. Pasamos la hora, hermano, y el almuerzo está listo. Buena noticia, ¿no? Ahí en Eclesiastés, que usted citó, capítulo 5, empieza diciendo, como leyó, y termina en el versículo 7, mas tú teme a Dios. Hay 10 referencias a Dios en el capítulo y 6 están en ese pasaje. O sea, la conciencia de la presencia de Dios debe hacernos tener tener el temor reverencial. Ahí se hace énfasis de hablar y muchas veces, bueno, eso es un aprendizaje. Cuando éramos pequeñitos, si me veían con los ojos abiertos cuando estaban orando y algunas veces mis ojos se encontraban con los ojos de mi papá, él me hacía así. Eso significaba 3 cuerazos cuando llegara a la casa. Y en la casa también se nos enseñó reverencia, pues, cómo tratar la Biblia, cómo comportarse en el culto familiar.